francesa que hizo una encuesta, Reuters, creo. Pues no es francesa. ¿Es de dónde? Sí. Mire, cómo se cayó, quién sabe si sea, habría que ver. ¿Ustedes han visto esta información? Sí. Me refiero a los compañeras y compañeras de los medios. ¿Es real? ¿No es falsa? No, se divulgó este fin de semana, incluso Sergio Sarmiento fue el primero que empezó a publicar, a echarle a usted la culpa, Sí. porque había caído. Sí, a mí me echan la culpa de todo, pero pero esto es muy importante, porque miren cómo se ha caído. Ya no les creen. Esto debería de llevarlos a una revisión de sus prácticas, procedimientos, de sus métodos de información, porque no les cree la gente. 25% se cayó la credibilidad de los medios en 8 años. Pero hay una de estas, a ver si la consigue, en donde están otros países. Es un comparativo. Creo que es la misma investigación. Ustedes lo pueden todo. Porque les quiero hacer notar algo. Les quiero hacer notar algo. ¿A dónde está México? Es esta, ¿no? Mire. ¿Cómo se cae? Esto significa que no supieron los medios en los últimos tiempos, que esto es de aquí, por ejemplo, del 20, se desploma aquí. Pues sí tiene razón Sergio, ¿eh? Fue cuando llegamos nosotros. Es por la mañanera y por otros medios y por las redes sociales. Pero miren, se cae y esto significa que ellos no entienden los nuevos reacomodos, siguen con el periodismo de antes, con la máxima de Lampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, y no informan con objetividad, con profesionalismo, no dicen la verdad y piensan que el pueblo es tonto. Y como lo hemos dicho muchas veces, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente en México está muy consciente, muy politizada, más que en otras partes del mundo. Entonces ya no se traga tan fácil los platos de mentira bien aderezados y a veces también sin aderezo que les daban antes. Ahora la gente está así. Pero fíjense, Estados Unidos, que eso es lo que quiero ver, está subiendo. Entonces,
Por eso ve uno una encuesta en Estados Unidos, pon la encuesta que tenemos sobre qué piensan los estadounidenses sobre los migrantes. Y es algo increíble, porque piensan que los migrantes llegan a Estados Unidos y son los que llevan la droga, cuando el migrante va a Estados Unidos a buscarse la vida, va a trabajar. Deben haber, desde luego que esa es una posibilidad, que haya gente que se dedique al narcotráfico, pero estamos hablando de una minoría. La mayoría de los migrantes van a buscarse la vida, van a buscar trabajo, que no hay a veces en sus lugares de origen. La migración no es por gusto, es por necesidad. Por eso, para atender el fenómeno migratorio, lo que se debe de hacer es atender las causas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Nosotros hemos bajado la migración porque hay trabajo en México. Les hablaba yo de que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de 3.9. La tasa de desempleo en nuestro país, como no se veía desde hace mucho tiempo, es de 2.6. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Casi tenemos empleo pleno. Y eso lo hemos logrado con la política económica que hemos aplicado, que consiste en atender de abajo hacia arriba, que consiste en no permitir la corrupción, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que consiste también en impulsar la inversión pública. Si se hace el Tren Maya, estamos hablando de una inversión pública de 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Pero en suma, esto significa tener trabajando a 200,000 obreros en esa obra. Imagínense cómo se reactiva la economía abajo en los pueblos. ¿Cuánto se paga de nómina? Ahora que se está terminando el tramo de Escárcega a Tulum, deben de estar pagando de nómina 350 millones de nómina por semana a esos trabajadores. ¿Cuántos hay trabajadores? 40,000 trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos ha permitido pues que haya trabajo. Muchos no saben, pero hay trabajando allá en Quintana Roo, en la península, en Campeche, en Yucatán, por el Tren Maya y por otras actividades turísticas, más de 30,000 hermanos guatemaltecos. Entonces, si hay trabajo, la gente no se va a Estados Unidos. ¿Tienen la encuesta? Bueno, da tiempo, porque le preguntan a la gente y la mayoría cree que los migrantes llevan droga a Estados Unidos. Y eso es completamente falso. ¿Pero qué sucede? Que no tienen información.
o que los medios de información en Estados Unidos son más de manipulación. Los grandes periódicos famosos como el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal y las cadenas de radio, de televisión. Entonces, de manera simplista y manipuladora y de mala fe, le echan la culpa a los migrantes. Entonces decía yo que cuánto diera porque los mexicanos que están en Estados Unidos se organizaran bien y crearan sistemas de comunicación alternativos, radios, incluso conseguir concesiones para la televisión y redes sociales que han crecido mucho, que se tengan páginas de información, pero no para mexicanos, sino para estadounidenses. Porque por los intereses que hay, esto no lo van a hacer las empresas de medios de información estadounidenses. Y a nosotros nos conviene y nos importa mucho de que se informe a los estadounidenses de que México no es un país que les envía, como dicen algunos, ¿no? Droga, que van maleantes a Estados Unidos y han llegado a plantear que hay que cerrar la frontera, que también eso es muy atractivo, sobre todo ahora que hay elecciones. Pero ¿cómo se va a cerrar la frontera? ¿Saben cuánto se soportaría la frontera cerrada de México a Estados Unidos? Ni un mes, porque la relación entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha. Somos los principales socios económicos, comerciales. Es la frontera del mundo que tiene más movimiento. Nada más en lo que es las fronteras terrestres con Estados Unidos, pasan diariamente 1 millón de personas y miles de toneladas de mercancías. Imagínense cerrar la frontera. Pero si el estadounidense no está informado, pues creen todas esas mentiras. Entonces tenemos que ir haciendo labor y eso puede ayudar, en eso pueden ayudar mucho nuestros paisanos, pero no es para informar a nuestros paisanos, porque nuestros paisanos están muy avispados, muy despiertos, muy conscientes